Hoy quiero hablar del propósito del hombre en la tierra. ¿Para qué fue creado el hombre? Dios nos narra la historia de Adán, el primer hombre, cuando fue creado. Cómo los ángeles le preguntaron a Dios por curiosidad por qué iba a crear un ser que causaría corrupción en la tierra cuando ellos estaban todo el tiempo adorándolo, glorificándolo, recordándolo. Y Dios les respondió que Él sabía lo que ellos no sabían. Luego le enseñó a Adam todos los nombres, es decir, le enseñó la base de todo conocimiento que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad. Las bases para llegar a donde hemos llegado hoy fueron entregadas al hombre en el momento de su creación. Y es interesante porque los genios, por otro lado, tienen unas capacidades físicas que no tienen los hombres. Los genios pueden volar, pueden salir del planeta Tierra, pueden transformarse en otras criaturas, se pueden hacer invisibles, etcétera. Y nosotros no tenemos esa capacidad. Pero el hombre tiene una capacidad que no tiene ninguna otra creación. Y en base a esa capacidad hemos recibido el título de Khalifa fil Ard, vicerregentes de la tierra, gobernadores de la tierra, protectores de la tierra, cuidadores de la tierra, desarrolladores de la tierra, vicerregentes de Dios en la tierra. Y es el conocimiento. Cuando un bebé nace, supuestamente nace en blanco, pero trae con él todas las semillas para desarrollar a lo largo de su vida, talentos, dones. Eso es lo que Dios le dio al hombre desde el momento de la creación. Por eso cada persona tiene un talento diferente, una capacidad diferente para desarrollarnos en diferentes ámbitos de la vida humana. El Islam nos llama a esa esencia, a ese mensaje natural. Allah nos enseña una súplica en el Corán, nos enseña a rezar diciendo: Señor nuestro, danos el bien de este mundo y el bien de la otra vida. Y la pregunta es, si la vida de este mundo no vale, si la vida de este mundo no tiene importancia, supuestamente, obviamente, pero supongamos que no tenga importancia en nuestra creencia, entonces, ¿por qué Dios menciona la primera vida, la vida de este mundo, en primer lugar? Y es porque el presente está antes que el futuro, porque el presente importa, porque la vida física importa, porque Dios nos llama a la satisfacción de nuestras necesidades físicas para así tener la disponibilidad de escuchar el mensaje del más allá, que es el mensaje espiritual, el del crecimiento espiritual. Yo creo que por sentido común podemos deducir que cuando una persona está pasando por un momento difícil, cuando tiene unas necesidades físicas no resueltas, no está en la mejor disposición para hablar del más allá, ni de las obras, ni de rezar, ni de meditar, ni de todo ese tipo de cosas, cuando la persona está pasando por un momento en el que sus necesidades más básicas, como por ejemplo el alimento, no están siendo cubiertas, o no tener una casa, a menos que sea una persona que pues ya tiene una fe desde antes y le pide a Dios con devoción que ayude a resolver sus problemas, pero no es el momento del dawa, ¿o sí? Porque para poder desarrollarnos espiritualmente tenemos que tener resuelta nuestra vida física, nuestras necesidades más básicas. Es el mensaje. El mensaje del Islam es un mensaje que va de la mano con la naturaleza humana, no en contra de la naturaleza humana. El profeta no se limitó simplemente a cuestiones de creencia y rituales y moralidad personal. El profeta llamó a las acciones de fe. El Corán nos llama a las acciones de fe. En repetidas ocasiones el Corán nos dice: Innal ladina amanu wa amilus salihah. En verdad, aquellos que creen y hacen las obras del bien, creen y hacen las obras del bien. Y no se refiere simplemente a los rituales, sino a toda obra que se hace, que es salih. Salih es una obra que es correcta, que es buena, que beneficia. Entonces, eso hace parte de nuestra creencia. El propósito del hombre no es solamente rezar 5 veces al día, que si sumamos el tiempo que dedicamos a la oración, podemos decir que 1 hora al día. ¿Y qué pasa con las 23 horas restantes? ¿Qué hacemos el resto de las 23 horas restantes?
La adoración de Dios no es parcial, la adoración de Dios es la existencia propia. El propósito del hombre es adorar a Dios con su existencia en sí, con sus capacidades, con el desarrollo de sus talentos, con la contribución a la vida, con que la persona se desarrolle a sí misma. Ese concepto que tenemos hoy en día de que los seres humanos vinimos a este mundo simplemente a adorar a Dios y no importa la construcción del planeta Tierra, no importa la contribución, si hacemos contribución o no a la Tierra. Es un concepto extranjero al Islam, no hace parte del mensaje original. De hecho, fue por eso que el profeta tuvo tanta oposición en Mecca al inicio, porque él quería introducir o introdujo la religión en la política. Él decía que la política tenía que iniciarse con la conciencia de Dios, que ese era el punto de partida, la conciencia de Dios era el punto de partida para tener un cambio social. Y es que el hombre, cuando no está conectado con Dios, tiene dos extremos. El hombre o trabaja por sus propios beneficios, por sus propios deseos, volviéndose egoísta, y llega a la conclusión de que el fin justifica los medios y para lograr lo que quiere se pasa por encima de los demás y de las necesidades de los demás y de los derechos de los demás. Y por otro lado está el hombre que se entrega en cuerpo, alma, espíritu y mente a los demás, esperando que los demás reconozcan su esfuerzo. Y lo que usualmente sucede es que el hombre nunca reconoce el esfuerzo de otro, entonces la persona termina en un estado de frustración y termina abandonando dicho acto, o termina siempre victimizándose, haciendo el papel de mártir, de víctima, pasándole facturas a la humanidad, a la humanidad, al esposo, a los hijos, etc. No está bien que el ser humano no se cuide. Si tenemos en cuenta el concepto del zakat, de la caridad, hay que dar zakat después de haber cubierto nuestras necesidades, después de haber pagado nuestras deudas, después de haber pagado o nuestros gastos, por decirlo de alguna manera, y de tener ahorrado por más de un año lunar la cantidad mínima requerida que corresponde a 85 gramos de oro aproximadamente en valor en la moneda que utilicemos hoy en día, obviamente está, o inclusive si lo tenemos en oro pues está bien. Pero hay una cantidad mínima que tiene que tener el hombre para poder dar zakat. Lo que implica, y siendo un pilar del Islam, lo que implica es que el Islam es una religión de prosperidad, que parte del principio de que el hombre tenga medios para hacerlo. Si fuese algo que sea exclusivamente para 2 o 3, no sería ni siquiera un pilar del Islam. Los pilares del Islam aplican a todos, en la medida obviamente de sus posibilidades. Obviamente todos tienen que ayunar, todos tienen que rezar, todos tienen que pagar el zakat y todos tienen que hacer el hajj, excepto que no puedan. Pero parte de la generalidad, parte del principio universal de que aplica a la mayoría. Y para que la mayoría puedan dar zakat significa que son personas que trabajan y ganan dinero y tienen ahorros. Entonces el Islam en ningún momento nos llama a la pobreza. El Islam nunca nos llama a dejar de trabajar. El Islam nunca nos llama a dejar de producir. El Islam nunca nos llama a dejar de desarrollar nuestras capacidades. Cuando un ser humano tiene sueños, quiere hacer cosas, hay que apoyarlo para que lo haga. Porque hoy en día apoyamos más a los hombres que a las mujeres. Porque le hemos puesto a la mujer el título de que la mejor realización de una mujer es en su casa cocinando y cuidando a los hijos, que no digo que no sea así. Pero la mujer también tiene derecho, al igual que el hombre, de desarrollarse, porque la mujer también nació con talentos, también nació con capacidades. Y ese concepto de segregación y de poner a la mujer en una posición invisible en la sociedad no es islámico. Las mujeres pelearon en las batallas con el profeta Muhammad, lo defendieron, pelearon por el Islam. Esas mujeres que pelearon por el Islam, yo me pregunto si en sus mentes por sus mentes cruzaba que enfrente de ellas había un hombre y que no podían pelear con ese hombre porque no se nos permite mezclarnos con el sexo opuesto. Obviamente que no, es ridículo imaginar a una mujer
en ese momento decir, no puedo pelear contigo porque tú eres hombre y no puedes meterte aquí porque este espacio es solamente el campo de batalla para mujeres. No suena lógico. Cuando aquella mujer que trabajaba en el mercado en el tiempo de Omar, me pregunto, ¿qué pensaba ella? ¿Cómo la veían los hombres? ¿Acaso ella solamente hablaba con las personas que trabajaban en el mercado que eran mujeres? Esa segregación absurda, extremista, que le prohíbe a la mujer su realización como profesional, o no como profesional, también en diferentes aspectos de la vida. Todos tenemos un llamado, algo que dar, unos más que otros, pero aquellos que pueden más que otros muchas veces porque no han tenido los medios, porque no tienen la estructura mental, porque no tienen el apoyo a su alrededor. Pero el Islam nos llama a desarrollarnos, porque el desarrollo propio contribuye al desarrollo de la comunidad. El Islam nos llama a los hombres a adorar a Dios, y la mejor forma de adorar a Dios, aparte de lo que el profeta nos ha enseñado, es a desarrollarnos como seres humanos, a desarrollar nuestras capacidades, a dar lo mejor de nosotros mismos, pequeño, grande. No todos ya fuimos llamados para ser sheikhs. El Corán mismo lo dice, que un grupo taifa, un grupo de ustedes se dediquen al llamado del mensaje del Islam, a la enseñanza del Islam. Van a haber personas que tengan la capacidad de enseñar Islam, otras que enseñen otras cosas, otras que sean ingenieros, doctores, médicos, abogados. Es interesante, en el fiqh de la época antigua, cuando un pequeño pueblo o una comunidad no tenía un panadero, se hacía fard ain, ni siquiera kifaya, se hacía obligatorio a la comunidad hasta que surgiera un panadero. Y es interesante, ese era es un concepto de fiqh, y es interesante porque lo que nos quiere decir es que cuando en nuestra comunidad no tenemos cubierta una necesidad mundanal, física, hay que desarrollarnos todos y hacerlo posible. Para cubrir ese espacio tenemos que tener médicos, tenemos que tener ingenieros, tenemos que tener investigadores, tenemos que tener profesores, tenemos que tener abogados, tenemos que tener maestros, tenemos que tener cocineros, tenemos que tener personas que reparen los zapatos, tenemos que tener panaderos, tenemos que tener todo. Tenemos que contribuir con todo lo que podamos, porque la contribución me da una satisfacción personal, desarrolla la comunidad y es la forma más completa de adorar a Dios, aparte de nuestros rituales personales que nos llaman a recordar, que nos llaman a desarrollar la conciencia de Él. Es un conjunto de cosas. La oración, el ayuno me ayuda a recordarlo a Él, a desarrollar conciencia de Él, a conectarme con Él. El zakat me ayuda a contribuir a la comunidad. Y mi trabajo y mi desarrollo como ser humano contribuye al crecimiento de la umma, y esa es la adoración a Dios. Por eso es que hay muchos hadís que dicen el hombre que se trabaja todo el día por su familia y se acuesta cansado, está en yihad. ¿Qué significa yihad? Yihad no es pelear solamente, yihad es esforzarse. Y ese esfuerzo interno es el que nos hace que nos conectemos con el Creador. Esa es la adoración a Dios. No desarrollar una falsa piedad, no, una piedad verdadera, una conciencia de Dios verdadera. La mejor palabra para traducir taqwa es conciencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, es partir de la conciencia de Dios y adorarlo por medio de nuestra producción, de nuestro servicio a la humanidad, de nuestro servicio a los musulmanes, de nuestro servicio a la comunidad. Ese es el propósito del hombre. Y tenemos que apoyarnos, tenemos que educarnos, tenemos que contribuir. Todas las personas tienen talentos diferentes, capacidades diferentes. Todas las personas tienen medios diferentes. Todas las personas tienen situaciones diferentes. Pero en medio de su capacidad, el ser humano tiene que desarrollar lo que pueda, hasta donde pueda. Y por eso es que en el Islam no hay títulos estandarizados. En el Islam no dice que todas las mujeres tienen que dedicarse a una cosa y los hombres a otra. No, el Islam no nos llama a eso. El Islam nos llama a la diversidad, a responder a un llamado interno. Y esa es la forma como adoramos a Dios. El propósito del hombre es la autorrealización, pero no
por la causa de los propios deseos, no por la causa del ego, ni tampoco por la causa de los demás, abandonando el principio básico que es la conciencia de Dios. El Islam no nos llama a ser mártires del mundo, pero tampoco nos llama a ser egoístas, egocéntricos. No, nos llama a tener una conciencia de Dios, adorar a Dios. Por medio de todo lo que hago, adorar a Dios. Adorar a Dios por medio de mi trabajo, adorar a Dios por medio de mi desarrollo personal, adorar a Dios por medio de mi relación con mi esposo, adorar a Dios por medio de mi relación con mi familia, adorar a Dios por medio de mi contribución a la comunidad, adorar a Dios por medio de la contribución a mí misma, a mi propio crecimiento. Todo eso hace parte del propósito del hombre. No hay roles estandarizados, como dije anteriormente. Y no debemos imponer roles estandarizados a nadie. No todo el mundo nació para practicar la misma profesión. Inclusive no todo el mundo nació para desarrollarse de la misma manera. No todas las personas se desarrollan estando en una oficina. No todas las personas se desarrollan generando ingresos. No todas las personas se desarrollan yendo a la universidad. Hay una diversidad en la humanidad. Cada uno de nosotros es diferente al otro. Lo que tenemos que buscar es dentro de nosotros mismos dónde yace mi realización, dónde yace mi contribución a la creación de Dios, por la causa de Dios, teniendo en cuenta la conciencia de Él, que es al final el propósito de los actos de adoración. Los actos de adoración nos incrementan la conciencia de Dios, y al tener conciencia de Dios, la vida que vivo contribuye positivamente a la armonía de la humanidad. Ese es el propósito del hombre. نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنسيم